Mi novia me llamó soñador por dejar la arquitectura de lujo y hacer paisajismo ecológico. Hoy gano concursos internacionales y ella me ruega que vuelva. Me llamo Jonathan. Tengo 35 años, soy arquitecto paisajista. Y esta es la historia de cómo ser un soñador sin pies en la tierra me llevó más lejos que cualquier título o dinero mal habido. Pero antes de que me juzguen, déjenme contarles cómo empecé. Siempre me gustaron las plantas. Desde niño, pasaba horas en el jardín de mi abuela, observando cómo crecían las enredaderas, cómo las hormigas recorrían los tallos. Mi abuela, doña Carmen, decía que yo tenía manos verdes. Ella me enseñó a podar rosales, a trasplantar geranios, a escuchar lo que la tierra necesita. Mi abuela nunca fue rica, pero su jardín era el más hermoso del barrio. Estudié arquitectura porque me gustaba el espacio, la forma, la luz. Pero pronto me di cuenta de que la arquitectura tradicional no me llenaba. No quería diseñar rascacielos de vidrio ni mansiones con jardines de plástico. Quería integrar la naturaleza en las ciudades, crear pulmones verdes, recuperar ecosistemas. Por eso me especialicé en paisajismo ecológico. Cuando salí de la universidad, entré a trabajar en una firma prestigiosa. Diseñábamos jardines para millonarios, terrazas verdes para hoteles de lujo. El dinero era bueno, pero el alma se me iba en cada proyecto. Los clientes pedían especies exóticas que consumían agua a chorros, césped importado que no respetaba el clima local. Yo proponía alternativas sostenibles y me decían, eso no vende, Jonathan. La gente quiere lujo, no conciencia. Ahí conocí a Noelia. Era arquitecta también, 2 años mayor que yo, con una carrera impecable. Había trabajado en proyectos importantes, conocía a medio mundo del gremio. Era segura, ambiciosa y, cuando sonreía, se le iluminaba la cara. Nos conocimos en una cena de la firma, empezamos a salir, y al año ya vivíamos juntos. Al principio, Noelia admiraba mi pasión por el paisajismo ecológico. Decía que era refrescante ver a alguien tan comprometido. Pero con el tiempo, su admiración se convirtió en preocupación y la preocupación en desprecio. Jonathan, ¿en serio crees que vas a vivir de plantar árboles? Me decía cuando llegaba cansado de hacer estudios de suelo. Mira a tu alrededor. Todos en la firma están diseñando rascacielos, ganando buen dinero. Y tú, con tus manos llenas de tierra y tus ideas de hippie. Yo intentaba explicarle. Le hablaba del cambio climático, de la necesidad de ciudades verdes, de que el futuro era la sostenibilidad. Ella ponía los ojos en blanco. El futuro, el futuro. El presente es ahora, Jonathan. Y en el presente, los arquitectos que ganan dinero son los que construyen, no los que siembran margaritas. Callaba, porque discutir con ella era como hablarle a una pared. Pero dentro de mí, el sueño seguía vivo. Un día, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Renuncié a la firma. No tenía un plan completo. Solo un nombre, Raíces Verdes. Un estudio de paisajismo ecológico. Alquilaría un pequeño local, ofrecería consultoría a particulares y pequeños negocios, y poco a poco, construiría una cartera de proyectos. Cuando se lo conté a Noelia, estábamos cenando. Ella dejó el tenedor en el plato y me miró como si acabara de confesarle un crimen. ¿Renunciaste? ¿Sin consultarme? Es algo que necesito hacer, Noelia. Es mi sueño. Tu sueño, repitió, con una ironía cortante. ¿Y con qué vamos a pagar la renta, Jonathan? ¿Con hojas secas? ¿Con abono orgánico? Tengo ahorros. No son muchos, pero para empezar alcanzan. Ahorros, dijo, como si escupiera la palabra. Los ahorros eran para nuestra boda, para la entrada de una casa. ¿Tú te crees que voy a esperar años a que tu estudio ecológico despegue? ¿Mientras mis amigas se casan con arquitectos exitosos y yo vivo de las obras? Sentí el golpe, pero no quise rendirme. Te pido 1 año. Solo 1 año. Si no funciona, busco otra cosa. Ella negó con la cabeza, se levantó y se fue al dormitorio. Esa noche no hablamos. Los días siguientes fueron un infierno.
Noelia me trataba con una frialdad que nunca le había conocido. Me ignoraba en la cena, dormía de espaldas, salía sin avisar. Yo intentaba acercarme, pero ella me rechazaba. Y entonces, una semana después, llegó el golpe final. Llegué a casa más temprano de lo habitual. Había estado visitando un posible local para el estudio. Al abrir la puerta, escuché voces. La de Noelia, y otra, grave y segura. Me quedé paralizado en el pasillo. No soporto más sus tonterías ecológicas, decía ella. Se pasa el día hablando de árboles nativos y suelo vivo. Es un soñador sin pies en la tierra, Rodrigo. Nunca va a triunfar. La voz del hombre, Rodrigo, respondió con una risa cómoda. Déjalo, cariño. Tú mereces a alguien de tu nivel. Alguien que ya haya construido algo, no que esté empezando. Me asomé. Noelia estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano. Al lado, un tipo trajeado, bien peinado, con una sonrisa de dentista. Lo reconocí. Rodrigo era arquitecto, famoso en la ciudad por sus proyectos faraónicos. Condominios de lujo, centros comerciales, torres de oficinas. Había ganado premios, salía en revistas. Era el arquetipo del arquitecto exitoso. Noelia me vio. Su cara cambió por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Jonathan, pensé que llegabas más tarde. Ya veo, dije, con la voz quebrada. Rodrigo se levantó, ajustándose la corbata. Me miró de arriba abajo con desprecio. ¿Eres el novio ecologista? Noelia me ha hablado mucho de ti. Lástima que no sepas aprovechar tus oportunidades. No respondí. Solo miré a Noelia. ¿Es él? ¿Por eso has estado tan rara? ¿Por él? Ella suspiró, como si yo fuera un estorbo. Jonathan, seamos realistas. Rodrigo es un arquitecto consolidado. Tiene proyectos importantes, contactos, dinero. Tú renunciaste a un buen empleo para jugar a ser jardinero. No voy a arruinar mi vida esperando a que madures. ¿Jardinero? Repetí, sintiendo como la humillación me quemaba las mejillas. Sí, jardinero. Porque eso es lo que haces, ¿no? Plantar florecitas y soñar con salvar el mundo. La vida no es un cuento de hadas, Jonathan. El éxito se construye con contactos, con proyectos grandes, con dinero. Y tú no tienes nada de eso. Rodrigo se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Vámonos, Noelia. Esto ya no es asunto tuyo. Ella asintió, se levantó, y sin mirarme, fue al dormitorio. En 5 minutos, sacó una maleta pequeña. Pasó a mi lado sin decir palabra. Rodrigo la siguió, y antes de cerrar la puerta, me lanzó una última mirada de triunfo. La puerta se cerró. Y yo me quedé solo en un apartamento que de repente parecía una tumba. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el suelo del pasillo. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo por dentro. Las piernas no me sostenían, el corazón se me aceleraba sin motivo. Lloré, sí. Lloré como no lloraba desde que era adolescente. Lloré por la humillación, por la traición, por la sensación de que todo lo que había construido en 5 años se derrumbaba en 5 minutos. Al día siguiente, llamé a mi abuela. No quería contarle, pero ella notó mi voz. Siempre lo notaba. Jonathan, ¿qué te pasa? Háblame. Abuela. Noelia se fue. Se fue con otro. El silencio al otro lado de la línea fue breve. Luego, su voz, firme como una roca. Pues bien hecho. Si se fue con otro, es que no te merecía. Ahora escúchame, tú tienes un sueño, ¿verdad? Eso del paisajismo ecológico. Sí, abuela. Pero ya no sé. No me digas que no sabes. Tú sabes. Lo que pasa es que tienes miedo. Pero el miedo se quita andando, no llorando en el suelo. Vente a casa este fin de semana. Hablamos. Fui. Y cuando llegué, me esperaban mi abuela y mis primos.
Carlos y Laura, los hijos de mi tía fallecida, que siempre habían sido como hermanos para mí. Mi abuela los había llamado. Nos sentamos en la sala, con café de por medio. Mi abuela tomó la palabra. Jonatán, te voy a decir algo que tu madre no te dijo porque se fue temprano de este mundo. Los sueños no se miden por el dinero que generan al principio. Se miden por la fuerza que te dan para levantarte cada mañana. ¿Tú te levantas pensando en tus plantas? Sí, abuela. Pues entonces eso es lo tuyo. Ahora, mis ahorros no son muchos. Tengo lo que me dejó tu abuelo. Pero quiero que tomes una parte. No es para que me lo devuelvas, es para que lo inviertas en ese estudio. Abuela, no puedo. ¿No puedes o no quieres? Me interrumpió Carlos, mi primo mayor. Mira, Jonatán, Laura y yo también hemos hablado. No tenemos mucho, pero podemos juntar algo. Entre los tres, alcanzará para el alquiler de un local pequeño y los primeros materiales. No es un préstamo, es una inversión. En la familia. Laura asintió, con esa sonrisa suya que siempre me daba ánimos. Tú eres el único de la familia que salió profesional, primo. Si alguien puede lograrlo, eres tú. Además, a mí siempre me gustó cómo diseñabas jardines. ¿Recuerdas el patio de la casa de la abuela, cuando lo rehiciste para su cumpleaños? Quedó precioso. Recordé aquel jardín. Había pasado semanas planificándolo, eligiendo plantas nativas, creando un espacio de sombra y color. Mi abuela había llorado de alegría. Esa noche, entre los tres, juntamos lo suficiente para 6 meses de alquiler y herramientas básicas. No era mucho. Pero era todo lo que tenían. Y yo, Jonatán, el soñador sin pies en la tierra, me puse a trabajar. Los primeros 2 años fueron durísimos. Mi estudio, Raíces Verdes, ocupaba un local minúsculo en un barrio alejado del centro. Tenía una mesa plegable, un ordenador prestado por Laura y una impresora que se atascaba cada 3 hojas. Pasaba los días llamando a posibles clientes, ofreciendo consultoría gratis, diseñando jardines que nadie pedía. La mayoría de las puertas se cerraban. Paisajismo ecológico sonaba a lujo para algunos, a rareza para otros. Los pocos proyectos que logré fueron pequeños, el jardín de una casa de retiro, la terraza verde de un café, un parque infantil con especies autóctonas. Pagaban poco, pero yo los hacía con el mismo esmero que si fueran el jardín de Versalles. Mi abuela me llamaba cada semana. ¿Cómo vas, hijo? Yo siempre decía que bien, aunque a veces no tenía ni para pagar la luz. Ella notaba mis mentiras, pero no me presionaba. Solo me decía, la tierra fértil necesita tiempo para dar frutos. No te apures. Mis primos también me apoyaban. Carlos venía los fines de semana a ayudarme a trasplantar árboles. Laura diseñaba mis volantes y redes sociales. Éramos un equipo pequeño, pero unido. Las noches eran las más duras. Volvía al apartamento vacío, me sentaba en el sofá y recordaba a Noelia. No la extrañaba a ella, no realmente. Extrañaba la idea de tener a alguien. El silencio de las 4 paredes me recordaba que estaba solo, que había apostado todo a un sueño que tal vez nunca se cumpliría. Pero una mañana, todo cambió. Revisando mi correo, encontré un mensaje de la Asociación Internacional de Paisajismo Ecológico. Había un concurso para jóvenes arquitectos. El tema, diseñar un parque lineal que conecte 3 barrios marginados con el centro de la ciudad, usando exclusivamente plantas nativas y técnicas de bajo costo. No lo pensé 2 veces. Me encerré en el estudio durante 2 semanas. Dormía en la mesa plegable, comía sándwiches que me traía Laura. Dibujaba, calculaba, investigaba. Quería que mi diseño fuera impecable, pero también profundamente humano. No solo plantas bonitas, sino espacios donde la gente se encontrara, donde los niños jugaran, donde los abuelos pudieran sentarse bajo la sombra de un árbol. Cuando presenté el proyecto, no tenía expectativas. Había cientos de participantes de todo el mundo. Arquitectos con estudios enormes, con equipos de trabajo, con presupuestos millonarios.
Yo era solo un tipo con una impresora vieja y mucha ilusión. 3 meses después, recibí la llamada. Gané. Gané el concurso internacional. No sé cómo describir lo que sentí. Las piernas me temblaban, las manos sudaban, y de repente estaba llorando en medio del local vacío, abrazando el teléfono. Llamé a mi abuela. Llamé a Carlos. Llamé a Laura. Grité, reí, lloré todo al mismo tiempo. El premio no era solo dinero. Era reconocimiento. Mi diseño se publicó en revistas especializadas, lo compartieron en redes sociales, lo elogiaron expertos de todo el mundo. De repente, las puertas que antes se cerraban empezaron a abrirse. Gobiernos locales me llamaron para consultorías. Empresas interesadas en certificación ecológica me contactaron. Mi agenda se llenó de proyectos, parques urbanos, corredores biológicos, azoteas verdes en edificios públicos. Al 4.º año, mi estudio había crecido. Ya no era solo yo. Tenía un equipo de 6 personas, biólogos, arquitectos, diseñadores. Nos mudamos a un local más grande, en una zona céntrica. Raíces Verdes se convirtió en una firma reconocida en el país. Al 5.º año, recibí el encargo más importante de mi carrera, diseñar el corredor ecológico de una ciudad entera. Un proyecto multimillonario que transformaría barrios enteros, que crearía empleo, que devolvería la naturaleza a un lugar que la había perdido. Pero el éxito, para mí, no se medía en millones. Se medía en la sonrisa de mi abuela cuando le contaba cada logro. En el orgullo de mis primos. En la posibilidad de devolver, aunque fuera un poco, todo lo que me habían dado. Por eso, un día, reuní a Carlos y a Laura. ¿Recuerdan el terreno que siempre quisieron, cerca de la casa de la abuela? Sí, pero está carísimo, dijo Carlos. Ya no, respondí, deslizando unos papeles sobre la mesa. Lo compré. Está a nombre de los dos. Construyan sus casas ahí. Lo que necesiten, yo los apoyo. Laura rompió a llorar. Carlos me abrazó tan fuerte que casi me rompe una costilla. No sabes lo que esto significa, primo, dijo él con la voz quebrada. Sí sé. Significa gracias. Por haber creído en mí cuando nadie más lo hizo. Luego, fui a ver a mi abuela. Estaba en su jardín, podando un rosal. El sol de la tarde le doraba el pelo cano. Me senté a su lado. Abuela, ¿nunca has visto el mar? No, hijo. Tu abuelo siempre quiso llevarme, pero el dinero no alcanzaba. Y después, pues la vida pasó. Pues ahora alcanza. He reservado unos boletos. Tú y yo, una semana en la playa. El mar, la arena, las olas. Todo para ti. Mi abuela me miró con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada. Solo me abrazó, y en ese abrazo estaban todos los años de sacrificio, todas las noches de desvelo, todos los momentos en que quise rendirme y no lo hice. Fuimos a la playa un mes después. Ver a mi abuela ver el mar por primera vez fue el momento más hermoso de mi vida. Se quitó los zapatos, caminó sobre la arena mojada, rió cuando las olas le mojaban los pies. Dijo, Jonathan, esto es más bonito que cualquier jardín. Y yo pensé, no, abuela. Tú eres más bonita que cualquier jardín. Pero, como en toda historia, el pasado no descansa. Un día, cuando ya tenía el estudio consolidado y varios proyectos en marcha, recibí un mensaje por LinkedIn. Era de un perfil que no reconocí. Lo abrí. Hola, Jonathan. Soy Noelia, ¿podemos hablar? Me gustaría verte. Sentí un escalofrío. No la veía desde hacía 5 años. No sabía nada de ella, ni me había interesado saber. Pero el destino, ese viejo chismoso, se encargó de informarme. Una amiga en común me contó que Rodrigo, el arquitecto famoso, había dejado a Noelia al año de estar juntos. Se fue con una colega, una arquitecta más joven y más conveniente para sus proyectos. Noelia se quedó sola, sin trabajo estable, porque nunca había construido una carrera propia, solo había vivido de la sombra de hombres exitosos, y había tenido que volver a empezar desde abajo.
Ahora ella me contactaba. Respondí, no sé por qué. Tal vez por cerrar un círculo. Quedamos en un café cerca de mi estudio. Cuando llegó, apenas la reconocí. Tenía el pelo más corto, las manos morenas y ásperas, como de alguien que trabaja al sol. Vestía ropa sencilla, sin las marcas que antes presumía. Sus ojos ya no tenían aquella chispa de superioridad. Había en ellos una mezcla de vergüenza y esperanza. Nos sentamos. Pedí un té. Ella pidió lo mismo. Jonathan, estás increíble. He visto tus proyectos, los premios, el estudio. Todo. No sabes cuánto me alegro. Gracias. Silencio. El ruido de la cafetera de fondo. Mira, dijo, jugando con la taza, necesito pedirte perdón. Fui una estúpida. Una cruel. Me dejé llevar por la ambición, por la idea de que el éxito se medía en dinero y contactos. Y me equivoqué. Sí, te equivocaste. Ella tragó saliva. Cuando me fui con Rodrigo, pensé que había encontrado lo que quería. Pero era un hombre vacío, solo interesado en sí mismo. Me cambió por otra sin pestañear. Y yo me quedé sin nada. Tuve que empezar de cero, Jonathan. Trabajo en una pequeña oficina de arquitectura, haciendo planos de viviendas sociales. No es glamoroso, pero es honesto. Me alegra que hayas encontrado algo honesto. Jonathan, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas, siempre supe que lo lograrías. Incluso cuando me fui, algo dentro de mí sabía que tú llegarías lejos. Me fui porque tenía miedo al fracaso. Miedo de apostar por algo que no daba seguridad. Miedo de quedarme atrás mientras otros avanzaban. Por favor, dame otra oportunidad. No te pido que volvamos, solo déjame estar cerca. Déjame demostrarte que he cambiado. La miré fijamente. 5 años atrás, esas palabras me habrían hecho temblar. Habría querido creerle, habría querido recuperar lo perdido. Pero ahora, después de todo, solo sentía una cosa, claridad. Noelia, dije, con una calma que me costó construir, tú no tenías miedo al fracaso. Tú tenías miedo a la pobreza. Miedo a no tener el coche último modelo, la ropa de marca, la cuenta bancaria abultada. No te fuiste porque dudaras de mí. Te fuiste porque creíste que Rodrigo podía darte más. Y está bien, es tu decisión. Pero no me vengas ahora con cuentos de que siempre supiste que triunfaría. Porque si realmente lo hubieras sabido, te habrías quedado. Habrías luchado a mi lado como hicieron mi abuela y mis primos. Ella intentó interrumpir, pero levanté la mano. Déjame terminar. Mi abuela me dio sus ahorros. Mis primos me dieron su tiempo, su trabajo, su fe. Ellos no tenían nada, y me lo dieron todo. Tú tenías todo, y no diste nada. Ahora que tengo éxito, no voy a compartirlo con quien me abandonó. No por rencor, Noelia. Por justicia. La gente que estuvo en las malas se queda en las buenas. Y tú no estuviste. Noelia rompió a llorar. No era un llanto fingido, lo sé. Era un llanto de verdad, de esos que salen del fondo del alma. Pero ya no me pertenecía. Pagamos cada uno lo suyo. Ella insistió en pagar lo suyo, al menos. Me dio la mano, la apretó débilmente, y se fue. Pensé que eso era todo. Pero Noelia, desesperada, intentó otro camino. Un domingo, fui a casa de mi abuela. Llevaba fruta y un pastel. Al llegar, vi un coche desconocido estacionado afuera. Adentro, escuché voces. La de mi abuela, y otra que reconocí al instante. Noelia estaba sentada en la sala, frente a mi abuela. Tenía las manos entrelazadas y la mirada baja. Mi abuela, en cambio, estaba erguida, seria, con ese aire de autoridad que solo tienen las mujeres que han criado hijos solas y han visto de todo. Abuela, ¿qué pasa? Nada, hijo. Esta señora vino a pedirme que intercediera por ella. Quiere que te convenza de darle una oportunidad. Miré a Noelia. Sus ojos estaban enrojecidos. Jonathan, por favor.
Solo quería hablar con tu abuela, explicarle. Mi abuela se levantó. No era una mujer alta, pero en ese momento parecía una montaña. Señorita, dijo, con una voz que cortaba el aire, mi nieto ya le ha dicho lo que tenía que decir. Usted lo humilló, lo dejó por otro, se burló de sus sueños. Ahora que él tiene éxito, vuelve con lágrimas. Pero yo a usted no la olvido. La recuerdo muy bien, cuando venía a esta casa y ni siquiera me saludaba. Cuando decía que mis plantas eran cosas de viejas. Usted no respetó a mi nieto, no respetó a mi familia, no respetó nada. Noelia intentó hablar, pero mi abuela no la dejó. Mi nieto es feliz sin usted. Y yo quiero que siga siéndolo. Así que, por favor, retírese de mi casa y no vuelva. Aquí no es bienvenida. Noelia se quedó pálida. Miró a mi abuela, me miró a mí, y finalmente bajó la cabeza. Se levantó, tomó su bolso, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Jonathan, de verdad lo siento. Yo también, Noelia. Adiós. La puerta se cerró. El motor del coche arrancó. Y el silencio volvió a la casa de mi abuela. Ella se acercó a mí, me tomó la cara entre sus manos arrugadas y llenas de vida, y me dijo: Hijo, el amor de verdad no abandona. Se queda, aunque duela. Se queda, aunque haya miedo. Los que se van cuando las cosas se ponen difíciles, no vuelven cuando las cosas se ponen fáciles. Recuérdalo siempre. La abracé. Olía a tierra mojada y a flores recién cortadas. Olía a hogar. Hoy, cuando camino por los parques que he diseñado, cuando veo a los niños jugando bajo los árboles que planté, cuando escucho a la gente decir qué bonito está esto, no pienso en Noelia. Pienso en mi abuela, en Carlos, en Laura. Pienso en todas las personas que me dijeron sigue cuando yo solo quería parar. El éxito no es vengarse de los que se fueron. El éxito es demostrarse a uno mismo que se puede. Y yo lo logré. No con rencor. No con odio. Con tierra en las manos, con semillas en los bolsillos, y con la certeza de que los sueños, cuando se riegan con fe y con trabajo, siempre terminan floreciendo. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirse para más contenido similar. Nos vemos en el siguiente video.